Prepárate para uno de los momentos más emocionantes de la Odisea de Odiseo. Ahora, finalmente regresa a Ítaca, tras largos años de aventuras y pruebas. Va a comenzar la gran venganza contra los pretendientes que deshonraron su hogar y su familia. Vas a descubrir cómo Odiseo, disfrazado de mendigo, se reencuentra con su hijo Telémaco y, juntos, planean la justicia que restaurará el orden en su vida. Acompaña esta emocionante travesía de amor, valentía y redención. El sol comenzaba a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras las olas del mar Egeo rompían suavemente contra las rocosas costas de Ítaca. Odiseo, el héroe de 1000 batallas, se encontraba de pie en la orilla, su corazón pesado por el peso de los años perdidos. Había navegado por mares tumultuosos, enfrentado monstruos y dioses, pero nada lo había preparado para el momento de regresar a su hogar, el lugar que había anhelado durante tanto tiempo. En su rostro, surcado por el tiempo y la experiencia, se podía ver la desolación y la fatiga de un hombre que había visto demasiado. A su lado, Atenea, la diosa de la sabiduría, lo observaba con un aire de compasión. Aunque su disfraz de mendigo lo hacía parecer un hombre común, Odiseo poseía la astucia y el valor que lo habían hecho famoso. «No te desanimes, Odiseo», le dijo Atenea, su voz era un susurro que se perdía en el viento. «Tu hogar te necesita, y aún tienes mucho por hacer. Debes ser astuto y paciente. Los pretendientes que han invadido tu casa no son solo hombres, sino sombras de lo que una vez fuiste. Debes recuperar tu lugar entre ellos». Odiseo asintió lentamente, sintiendo el aliento de la diosa en su piel. «¿Cómo puedo enfrentar a esos hombres, Atenea? No soy el guerrero que solía ser. He perdido a mis compañeros, y cada paso que doy me recuerda lo que he dejado atrás». Su voz tembló con la carga de sus recuerdos, el dolor de la ausencia de su familia lo consumía. «Recuerda, Odiseo, que la sabiduría a menudo supera la fuerza. Tu mente es tu mayor arma. Usa el disfraz a tu favor. Observa, escucha y planea. Los pretendientes son arrogantes, creen que han ganado, pero tú eres el dueño de esta tierra. Regresa a tu hogar y espera el momento adecuado», aconsejó Atenea, su mirada fija en el horizonte. Con un último gesto, la diosa se desvaneció en una brisa suave, dejando a Odiseo solo en la playa, rodeado por el murmullo del mar. Con un profundo suspiro, Odiseo comenzó a caminar hacia el interior de la isla. Cada paso lo acercaba a su hogar, al mismo tiempo, lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Había imaginado este momento en sus sueños, y ahora que estaba aquí, la realidad era más abrumadora de lo que había anticipado. La idea de ver a Penélope, su amada esposa, le llenaba el corazón de calidez, pero también de incertidumbre. ¿Qué habría hecho ella en su ausencia? ¿Tu amor aún perduraba? Mientras tanto, en el palacio, Telémaco, el hijo de Odiseo, se encontraba en una situación desesperada. La gran sala estaba repleta de pretendientes, hombres que se habían instalado en su hogar, devorando sus provisiones y burlándose de su madre. Telémaco, aunque joven, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miraba a su madre, Penélope, y su corazón se llenaba de una impotencia que lo consumía. «¿Por qué no se va de una vez? Este lugar ya no es un hogar», gritó uno de los pretendientes, riendo con desprecio. «¿Y qué haremos si lo hacemos? Nos dejaremos llevar por la ira de un niño», replicó otro, su tono burlón resonando en las paredes del palacio. Telémaco apretó los puños, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. «Soy el hijo de Odiseo, el rey de Ítaca. No pueden quedarse aquí por más tiempo», exclamó, su voz llena de determinación, aunque sabía que su valentía era insuficiente ante la multitud. Penélope, con su belleza intacta, observaba la escena con tristeza. «Telémaco, calma. No podemos hacer nada si no hay estrategia. Tu padre siempre fue astuto. Debemos esperar», le dijo, tratando de infundirle un poco de esperanza. «¿Esperar qué, madre? Él no volverá. A cada día que pasa, me convenzo más de que ha muerto», respondió Telémaco, la desesperación asomándose en sus palabras. «Silencio», ordenó uno de los pretendientes, acercándose con una mirada amenazante. «No eres más que un niño.
tu padre no volverá, y tú no eres más que un estorbo aquí. La burla resonó en la sala, y Telémaco sintió que su corazón se rompía. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras insultan a mi madre y se ríen de mi padre. Debo ir a buscarlo, murmuró para sí mismo, tomando una decisión que cambiaría su vida. Al caer la noche, Odiseo se encontraba en un claro del bosque que conocía bien, un lugar que había visitado en su juventud. Las estrellas brillaban en el cielo, y la luna iluminaba su rostro cansado. En ese momento de soledad, se sintió perdido entre los recuerdos. Sin embargo, no estaba solo. Una presencia familiar se acercaba. Telémaco, guiado por un impulso, había llegado al mismo lugar. Cuando sus miradas se encontraron, un torrente de emociones invadió a Odiseo. Su hijo, al que había dejado como un niño y al que ahora veía convertido en un joven decidido, era la imagen de su propia valentía. «Padre», susurró Telémaco, temeroso pero esperanzado. Odiseo sintió como las lágrimas afloraban a sus ojos mientras se acercaba a su hijo, envolviéndolo en un abrazo apretado. «Hijo mío», exclamó Odiseo, la voz entrecortada por la emoción. «No puedo creer que aquí estés. He soñado con este momento durante años». Telémaco se aferró a su padre, sintiendo el calor de su abrazo. «Pensé que nunca volverías. La casa está llena de hombres que quieren a mi madre. No sé qué hacer», confesó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Ahora estoy aquí, y juntos enfrentaremos a esos hombres», prometió Odiseo, sintiendo una renovada fuerza. «Nunca perdí la esperanza de volver a ti y a tu madre. Pero debemos ser cautelosos. La astucia es nuestra mejor arma». Telémaco asintió, sintiendo que la presencia de su padre le daba fuerzas. «¿Qué haremos, padre? ¿Cómo podemos recuperar nuestro hogar?», preguntó Telémaco, decidido a seguir los pasos de su padre. «Primero, debemos observar y comprender a nuestros enemigos. No podemos lanzarnos a la batalla sin un plan. La paciencia y la astucia nos guiarán», respondió Odiseo, su mente ya trabajando en la estrategia. El abrazo entre padre e hijo era un momento de conexión profunda, un lazo que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Ambas figuras se separaron, pero sus corazones latían al unísono, llenos de amor, esperanza y una sed de venganza que prometía un nuevo comienzo en Ítaca. Sin embargo, sabían que el camino por delante no sería fácil, y que la batalla por su hogar y su familia apenas estaba por comenzar. El palacio de Ítaca resplandecía a la luz del atardecer, pero su belleza se había desvanecido bajo el peso de la decadencia. Odiseo, disfrazado de mendigo, se adentró en el espacio que una vez había sido su hogar. La atmósfera estaba impregnada del olor a vino y carne asada, y el bullicio de los pretendientes resonaba a través de los pasillos. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Por un lado, la rabia hervía dentro de él, pero por otro, una profunda tristeza lo invadía al ver a aquellos hombres devorando sus bienes con desfachatez. «¡Qué insolentes!», pensó Odiseo, mientras se detenía en la entrada del gran salón y observaba a los pretendientes. Estaban tan absortos en sus festines que ni siquiera notaron su presencia. Un grupo de ellos se reía a carcajadas, mientras otro discutía sobre la belleza de Penélope, sin saber que ella, la que una vez había sido su esposa, aún guardaba luto por su ausencia. En un rincón, Penélope se sentaba en un diván, su mirada perdida en la distancia. A pesar de su angustia, había una fortaleza en su postura, una resistencia que Odiseo admiró profundamente. Ella había mantenido la lealtad a pesar de la presión y las provocaciones de los pretendientes. Sus ojos, llenos de tristeza, buscaban respuestas que parecían nunca llegar. «Si supieran lo que realmente está en juego», pensó Odiseo, sintiendo como su corazón se revolucionaba con cada instante que pasaba en el palacio. Odiseo se acercó un poco más. Podía escuchar las palabras despectivas de los pretendientes. «¿Creen que alguna vez volverá? Ya es un recuerdo, un héroe de cuentos», se burlaba uno de ellos, mientras se servía otro vaso de vino. «¿Qué haremos?», preguntó uno de sus compañeros, con una mirada de preocupación. «La espera se vuelve insostenible. Si no se decide pronto, tendremos que tomar medidas más drásticas». Odiseo se sintió inundado de furia.
La aprehensión de su hogar, la burla de su historia, todo parecía un insulto a su sacrificio. En ese momento, decidió que debía actuar. Aún disfrazado, se acercó a un grupo de pretendientes que se reían a carcajadas. ¿Qué es lo que tanto les divierte?, preguntó con voz rasposa. Los hombres se volvieron hacia él, y uno de ellos, un joven arrogante con una sonrisa burlona, respondió: un mendigo que pregunta por diversión. ¿Te gustaría unirte a nosotros, viejo? Tal vez así te olvides de tu miseria. Odiseo sonrió amargamente. La miseria es un lujo que no puedo permitirme, pero la compasión, eso es algo que aún valoro. Las risas se desvanecieron en el aire, y el joven pretendiente lo miró con desdén. ¿Compasión, dices? ¿Y de qué te sirve en este lugar? Aquí solo se necesita fuerza y astucia, replicó otro, con un tono despectivo. Odiseo, controlando su ira, se acercó más y preguntó: ¿y qué hay de la lealtad? ¿Cómo pueden disfrutar de lo que no es suyo, de lo que pertenece a un hombre que ha luchado por su hogar, por su familia? Los pretendientes se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia del mendigo. ¿A qué hombre te refieres? Nadie ha visto a Odiseo en años, dijo uno de ellos, burlándose. Ciertamente, no hay de qué preocuparse. Mientras tanto, Penélope, que había estado escuchando desde lejos, se volvió hacia ellos. ¿Y qué saben ustedes de Odiseo? Han venido a robar su hogar y burlarse de su recuerdo. Pero él vive, y no dejará que esta situación perdure. Odiseo sintió que su corazón se llenaba de orgullo al escucharla, aunque su disfraz ocultaba su verdadera identidad. Valiente como siempre, pensó, con una sonrisa oculta en su rostro. Los pretendientes, al ver la determinación de Penélope, comenzaron a murmurar. ¿Qué haremos con esta mujer?, preguntó uno, con un tono amenazante. No podemos permitir que siga hablando así. No podrán hacer nada, porque Odiseo regresará, dijo ella con firmeza, tocando suavemente la tela de su vestido, como si invocara el poder de su esposo a través de su amor. Odiseo sintió un fuego encenderse dentro de él. Era el momento. Tenía que revelar su identidad a su hijo, Telémaco, y juntos podrían trazar un plan para recuperar su hogar. Se retiró del grupo de pretendientes y se dirigió hacia el ala del palacio donde sabía que podrían encontrarse a solas. Allí, en un rincón apartado, encontró a Telémaco, quien parecía sumido en pensamientos oscuros. Cuando el joven vio al mendigo, su mirada se iluminó por un instante, pero rápidamente fue reemplazada por la confusión. ¿Quién eres?, preguntó Telémaco, con desconfianza. Soy un viajero que ha oído hablar de tu valor, joven príncipe, respondió Odiseo, conteniendo las emociones que amenazaban con desbordarse. Pero hay algo que debes saber. Telémaco se acercó, y en su expresión había una mezcla de curiosidad y desesperación. ¿Acaso has visto a mi padre? Dime que hay esperanza. Odiseo miró a su hijo a los ojos, y en ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Telémaco, soy tu padre. He vuelto a Ítaca. El joven se quedó helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Padre? No puede ser, murmuró, llevando una mano a su boca. ¿Eres realmente tú? Odiseo se acercó, y en un abrazo que desbordó los años de separación, ambos se sintieron completos. He luchado y he sufrido, pero he regresado para reclamar lo que es nuestro. Juntos, enfrentaremos a esos hombres. Telémaco, con lágrimas en los ojos, asintió. No puedo creer que estés aquí. Pero, ¿cómo lo haremos? Ellos son muchos, y están decididos a quedarse. Debemos ser astutos, dijo Odiseo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo. Observaremos, planearemos, y cuando llegue el momento, atacaremos. Pero primero, necesito que confíes en mí y que mantengas nuestra verdadera identidad en secreto. Mientras hablaban, un aire de determinación comenzó a llenar el pequeño espacio. Telémaco, inspirado por la presencia de su padre, sintió que su propio valor despertaba. Haré lo que sea necesario, prometió, su voz firme. Lucharé a tu lado. Odiseo asintió, y una sonrisa se dibujó en su rostro.
Entonces, es hora de que nos preparemos. La batalla está por venir, y no podemos permitir que la traición y la deshonra continúen en nuestro hogar. Ambos, padre e hijo, se sintieron enérgicos, unidos por un vínculo que había resistido el tiempo y la adversidad. Mientras se preparaban para la próxima etapa de su viaje, Odiseo sabía que, aunque el camino por delante sería peligroso, la esperanza había comenzado a renacer en Ítaca. La noche se cernía sobre el palacio, y los ecos de risas y música seguían resonando en los pasillos. Odiseo y Telémaco, con el fuego de la venganza ardiendo en sus corazones, se adentraron en la oscuridad, listos para reclamar lo que pertenecía a su familia. La batalla que se desató en el palacio de Odiseo fue un torbellino de caos y desesperación. Los pretendientes, que hasta ese momento habían disfrutado de la opulencia y la despreocupación, se encontraron de repente en medio de un conflicto que no habían anticipado. Odiseo, disfrazado de mendigo, había revelado su verdadera identidad en un momento de gloria, y ahora, con el peso de su ira y su destreza, lanzaba su venganza sobre aquellos que habían usurpado su hogar. Los leales a Odiseo, que habían estado ocultos, se lanzaron al combate con una ferocidad alimentada por años de sufrimiento y anhelo. Telémaco, con el corazón rebosante de orgullo y determinación, luchaba a su lado, su espada brillando con la luz de la justicia. Por Ítaca y por nuestra familia, gritó, mientras se embestía contra un pretendiente que intentaba escapar hacia la puerta. La escena era caótica, llena de gritos, choques de metal y el olor del sudor y la sangre. Odiseo se movía con agilidad, cada movimiento calculado y preciso. Su mente era un océano de calma en medio de la tormenta. No se detengan, ordenó, su voz profunda resonando en el vasto salón. Nadie abandonará este lugar sin pagar por sus crímenes. Con una habilidad que desbordaba la experiencia de años de combate, se lanzó hacia un grupo de pretendientes que se habían agrupado, tratando de crear una barrera. Su espada cortó el aire con una precisión mortal, derribando a 2 de ellos de un solo golpe. No podemos dejar que se escapen, gritaron algunos de sus leales, y Odiseo asintió, consciente de que la victoria solo sería completa con la eliminación total de la amenaza. La lucha continuó, y cada vez más hombres caían, mientras los pretendientes se daban cuenta de que su tiempo de gloria había llegado a su fin. La confusión se apoderó de ellos, y empezaron a retroceder, incapaces de enfrentar la furia del rey que habían despreciado. «Aguanten. No retrocedan», vociferó Agamenón, uno de los leales de Odiseo, mientras se batía con un pretendiente que le había causado una herida en el brazo. Odiseo vio la escena y se lanzó en su ayuda, atravesando a su oponente con un movimiento rápido. «Estamos juntos en esto, hermano», le dijo con firmeza, antes de girar para enfrentar a otro adversario que se acercaba. La sangre y el sudor se mezclaban en el suelo, formando charcos resbaladizos que hacían aún más difícil el combate. Mientras la batalla se intensificaba, un pretendiente, que se hacía llamar Antícleo, se lanzó sobre Odiseo, intentando aprovechar un momento de distracción. «Al fin llegaste, mendigo. Creí que habías venido a suplicar por tu vida». El desprecio en su voz era palpable, pero Odiseo, con una mirada fría, no se dejó provocar. «¿Suplicar? No, amigo, hoy es tú quien suplicará por clemencia», respondió Odiseo con una sonrisa siniestra. Con un movimiento rápido, desvió el golpe de Antícleo y contraatacó, haciendo que el pretendiente cayera de rodillas. «¿Qué tal? ¿Crees que hay salvación para ti?», le preguntó, mientras levantaba su espada, listo para dar el golpe final. El pretendiente, aterrorizado, levantó las manos en señal de rendición. «Por Zeus, no. Te lo suplico. No tengo nada que ver con esto. Solo quería hacer feliz a Penélope». Odiseo se detuvo, contemplando las palabras del hombre, pero el recuerdo de su sufrimiento y la traición de aquellos que se habían sentado en su trono lo llenó de rabia. «No me hables de Penélope, infame. Tu tiempo ha terminado». Sin más, Odiseo terminó con su vida, dejando a otros pretendientes temblando de miedo. Al otro lado del salón, Telémaco luchaba con un grupo de pretendientes que habían intentado rodearle. «No permitiré que me roben mi hogar», gritó, mientras se enfrentaba a varios hombres a la vez. Con su espada entrechocando contra las de sus enemigos, el joven príncipe recordó las enseñanzas de su padre, cada movimiento una mezcla de fuerza y técnica.
con un giro audaz, derribó a 2 de ellos, ganando terreno y confianza. «Vamos, Telémaco. Muéstrales de qué estás hecho», gritó Odiseo, avivando el espíritu combativo de su hijo. La mirada de Telémaco se iluminó al escuchar la voz de su padre, y con renovada vigor, se lanzó hacia adelante, buscando enfrentarse a los más fuertes entre los pretendientes. La lucha fue feroz y dolorosa, los hombres caían a cada instante, ya fuera por la astucia de Odiseo o por la valentía de Telémaco. En un momento de calma, Odiseo se encontró cara a cara con el líder de los pretendientes, un hombre corpulento llamado Eurímaco. «Así que finalmente te atreves a mostrar tu cara, Odiseo, dijo con burla, sacando su espada. «Creí que habías muerto en el mar. ¿Y tú pensaste que podrías vivir aquí, en mi casa, sin consecuencias?», replicó Odiseo, con una mirada intensa. «Hoy, la justicia será servida». Con esa declaración, se lanzaron el uno contra el otro, la batalla personal entre el rey y el usurpador se hizo palpable. Las espadas chocaron con un estruendo que resonó por todo el palacio, y la tensión entre los dos hombres se podía cortar con un cuchillo. Mientras tanto, los demás pretendientes, viendo a su líder enfrentarse al rey, comenzaron a dudar. Algunos intentaron huir, pero los leales de Odiseo estaban decididos a no dejar escapar a ninguno, cumpliendo con la promesa de su rey y defendiendo su hogar con valentía. «No dejaremos que se escapen», gritó Agamenón, cortando la retirada de un grupo de hombres que intentaban salir por la puerta trasera. Odiseo, por su parte, no se distraía. La lucha con Eurímaco se intensificó, cada golpe resonando en la sala decorada, cada grito de dolor y rabia llenando el aire. Los recuerdos de su viaje, de su sufrimiento, de su familia y su hogar, lo alimentaban con cada ataque. «Por mi esposa, por mi hijo, por Ítaca», exclamó, canalizando toda su energía en un último movimiento. Con un golpe certero, atravesó la armadura de Eurímaco, quien cayó al suelo, incapaz de levantarse nuevamente. La batalla continuó, pero con la caída de su líder, los pretendientes comenzaron a desmoronarse. Los leales de Odiseo, llenos de determinación, se lanzaron sobre los que quedaban, y pronto el palacio se llenó de un silencio tenso, solo interrumpido por los gemidos de los heridos. Exhaustos, Odiseo y Telémaco se encontraron en medio del caos, sus cuerpos cubiertos de sudor y sangre, pero sus corazones rebosantes de triunfo. «Lo logramos, padre», dijo Telémaco, su voz entrecortada por la emoción. «Hemos recuperado nuestro hogar». Odiseo asintió, sintiendo el peso de la victoria en sus hombros, pero también la tristeza por la destrucción que los rodeaba. «Sí, hijo. Pero esto no ha terminado. Debemos enfrentar a Penélope. Ella debe saber que hemos regresado y que hemos hecho justicia». Ambos miraron a su alrededor, a los restos de la batalla, y sintieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. Odiseo, como Coracao acelerado de mente en conflicto, entró a una sala donde Penélope o esperaba. O ambiente estaba impregnado de una mistura de emocao e tensao, como se o ardo redor deles estivese carregado de todas as promesas nao cumplidas e de todos os anos de angustia. Ele observou a luz suave que entraba pela llanele destacando suave lase, mas tamén o peso de sua dor. Ela estaba ali, diante dele, mas a desconfianza ainda pairaba en seus ollos. «Penélope?» Odiseo comecou, sua voz trémula, mas cheia de amor. «Suiu, Odiseo, seu marido». Iu voltei para casa. Ela o encarou, os olhos brilando com lágrimas contidas. «Se voce é realmente Odiseo, probeme. Não posso acreditar apenas en suas palavras. Os anos de sofrimento me ensinaram a duvidar, até mesmo do que mais amo». Odiseo sentiu o MNO se formar en sua garganta. Ele entendía sua Ítaca, era uma sensacao que ele mesmo había experimentado en sua longa jornada. «Diga o que deseja, e eu farei», ele respondeu, sua determinação renovada. Penélope hesitou por um momento, o olhar distante como se estivesse revivendo memórias. «Movimente a no use cama, Odiseo. Somente voce saberia como facelo. Se realmente é man marido, voce poderá probar iso». As palabras dela resoaran como o eco do pesado, cada sílaba carregada de significado.
Odiseu sentiu uma onda de emocoes misturadas, amor, saudade e leve temor. A cama era símbolo de seu amor, lugar de intimidade e promesas. Mas também era teste que parecía imposible, uma barreira entre eles que ele precisaba transpe. Você se lembra de como a ficemos? Ele perguntou, sua voz quase sussurro. A estrutura é sólida, mas, esse aí. Ela é fonaí feita de uma oliveira, com raízes profundas. Você nunca moveria a cama, porque ela é uma extensão de nossa vida juntos. Se você realmente é humano Odiseu, você saberá como facelo. Odiseu sentiu uma onda de desespero e determinação. Ele se aproximou da cama, observando-a como se fosse um enigma que precisava ser decifrado. As memórias inundaram sua mente, as noites de amor, as promessas sussurradas no escuro, a vida que haviam construído juntos. Ele se ajoelhou ao lado da cama, seus dedos tocando o tronco da oliveira, sentindo a textura da madeira. Como movimento cuidadoso, ele começou a empurrar a cama, tentando lembrar-se da forma como ela estava ancorada ao chão. O esforço exigido parecia enorme, como se estivesse lutando não apenas contra o peso da madeira, mas contra o peso de todos os anos de separação. Você tem certeza de que quer fazer isso? Penélope perguntou, sua voz ecoando como misto de esperança e medo. Se você não conseguir, eu preciso fazer isso, Penélope. Preciso provar que sou eu, respondeu Odiseu, a tensão crescendo em seu corpo. Como meu último impulso, ele se esforçou, e a cama começou a se mover. Era uma lute, mas ele sentia a conexão com ela, quase como se a oliveira estivesse respondendo ao seu toque, liberando-se da terra que aprendia. Odiseu fez forca, e a cama finalmente se descolou do chão, revelando a base de madeira esculpida que havia sido a fundacao de seu amor. O silencio que se seguiu fonaí palpável. Odiseu virou-se para Penélope, seus olhos cheios de emoção. É você que me dá forca. Sem você, eu nunca teria conseguido. Penélope ficou paralisada, o olhar fixo na cama que ele movia. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, e a expressão de dúvida fonaí lentamente substituída por uma mistura de alívio e alegria. Você realmente é meu marido, ela sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Odiseu levantou-se e se aproximou dela, a distância entre eles se dissipando como se nunca tivesse existido. Ele a envolveu em seus braços, e ela se entregou ao abraço, sentindo o calor que emanava dele, o calor que havia faltado por tanto tempo. Eu voltei, Penélope. Eu nunca mais vou deixá-la, ele prometeu, sua voz firme e cheia de amor. Ela olhou para ele, os olhos brilhando intensamente. Eu esperei por você, Odiseu. Mesmo quando tudo parecia perdido, eu mantive a esperança. Sempre acreditei que você voltaria. E agora que estou aqui, não há nada que possa nos separar novamente, ele diz, segurando o rosto dela entre suas mãos. Vamos reconstruir nosso lar, nossa vida juntos. Y así, la Odisea de Odiseo llega a un desenlace emocionante, con su regreso triunfante a Ítaca y la restauración del orden en su vida. La lucha por la justicia y el reencuentro con su amada Penélope muestran que, a pesar de los desafíos, el amor y el coraje siempre prevalecen. No te pierdas el próximo vídeo, donde exploraremos más sobre las lecciones de la mitología y no olvides compartir este contenido, suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Únete a nosotros en esta travesía y mantente atento para más historias increíbles.